Bien, entonces en esta clase vamos a ver todo lo que es el diseño de espesor de pisos. Aquí en la imagen podemos ver un software que se llama PCA Maths, que también nos va a servir para calcular mediante ordenador, mediante computadora y de este tipo de losas sobre piso, sobre terreno. Bien, entonces basándose en datos exhaustivos, muchos años de investigación y pruebas de laboratorio y pruebas de campo, en ingeniería de carreteras principalmente, el método de diseño que vamos a exponer el día de hoy de la Asociación del Cemento Portland para pisos de concreto sobre suelo es un método que está ya bien establecido. Las tablas de diseño que vamos a ir viendo ofrecen un método conveniente y simplificado para determinar el espesor del piso utilizando parámetros que son fáciles de determinar. Entonces, básicamente el método es muy amigable, no hay que romperse la cabeza para diseñar espesores con este método. Como sucede en muchos métodos de la PCA, ¿no? También para dosificar hormigón tiene un método simplificado muy interesante que no usa constante física, ¿no? Entonces, estos métodos son bastante amigables. Si uno no lo quiere calcular a mano con el método de la PCA, puede recurrir a programas informáticos de elementos finitos, como el que se ve acá, de la misma PCA, para el diseño del espesor de las losas. Por ejemplo, el software PCA Maths, que lo vamos a ver el día de hoy, es un programa que calcula el espesor requerido de la losa ingresando las propiedades del concreto y también las propiedades del suelo que las hemos visto en clases pasadas. Entonces las cargas que son puntuales, el espaciamiento de los vehículos, en el caso de los postes, como estamos hablando de almacenes, en muchos casos, este tipo de losa. Sin embargo, los diseñadores deben ser cautelosos al utilizar métodos de cálculo o programas que calculen el espesor de losa basándose únicamente en una clasificación de carga uniformemente distribuida, ¿no? Como podremos ver a lo largo del estudio, una carga uniformemente distribuida no produce una tensión y un momento flector de la magnitud que producen, por ejemplo, otras cargas, como ser una carga puntual o las cargas de las ruedas de los montacargas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos otros tipos de cargas sí generan una tensión y un momento flector importante y considerable, ¿no? Entonces, si consideramos solamente una carga uniformemente distribuida, el espesor de la losa que resulte puede no ser suficiente, ¿no? Entonces, las losas sobre suelo, en la mayoría de las instalaciones industriales, no suelen cargarse de esta manera, ¿no? Entonces, normalmente tenemos los racks de un almacén que están apoyados sobre postes y las ruedas de los montacargas, ¿no? Entonces, un dimensionamiento inadecuado de las losas puede provocar deterioro por cargas excesivas, lo que se manifiesta mediante un agrietamiento por exceso de tensión de flexión, deflexiones formativas, asentamientos debido a presiones excesivas en el suelo y para cargas que son muy concentradas y muy pesadas, tensiones excesivas de apoyo o de cizallamiento del hormigón, ¿no? Entonces, esos son los problemas que nos puede generar un mal dimensionamiento de estas losas. Una de las formas más comunes de deterioro observadas en losas industriales es el PAPS, o sea, de a poco nos genera un problema, ¿no? Al someterse al tráfico, con ruedas macizas o sólidas, es decir, que no son ruedas neumáticas, las juntas de las losas se astillan y desconchan si los bordes no están correctamente apoyados en un piso firme, y si no tienen barras pasajuntas, también peor todavía.
Dado que esto provoca un mayor desgaste de los vehículos, minimizar el riesgo de desconchado se considera un objetivo principal del diseño. Entonces, el vehículo también, el montacargas también sufre cuando pasa a través de este tipo de puntas que están deterioradas o que son débiles. Lo mismo que una persona cuando corre sobre la arena le cuesta más que correr sobre un piso plano. Entonces, de la misma manera, los vehículos se desgastan más. La estrategia del diseño de losas sobre el terreno consiste en mantener las posibles respuestas a cargas aplicadas dentro de límites tolerables. Las respuestas a la losa se evalúan típicamente en función de las tensiones de flexión, tracción, deflexión y presión del suelo resultante. Y dependen en gran medida de la magnitud de la carga de contacto, como se ve en esta figura. Entonces, en esta figura podemos ver, por ejemplo, diferentes tipos de carga. Aquí arriba, en el primer recuadro, se ven diferentes tipos de cargas. Podemos ver cargas puntuales concentradas, podemos ver cargas distribuidas, podemos ver, y dentro de estas dos grandes familias están subtipos de carga, como son cargas puntuales de postes, que son los soportes que soportan los racks de un almacén. También tenemos las cargas de las llantas o las ruedas de los montacargas. Tenemos cargas especiales como ser rollos de acero, de bobinas de acero que son muy pesados en este caso. Y también tenemos cargas distribuidas como ser cajas que pueden encontrarse apiladas sobre el piso o por ejemplo bolsas de cemento, o big bags también que pueden considerarse como cargas distribuidas. Entonces, fíjense cómo estos tipos de carga abrazan ciertos rangos del diseño, y esos rangos de diseño se relacionan con las consideraciones que controlan el diseño que está en el recuadro que está abajo. Entonces, por ejemplo, las cargas como acero, al controlar muy bien el diseño de flexión, también en alguna medida resolvemos el problema del punzonamiento y corte en el concreto, ¿no? Una parte de este factor de control influye en el control del cortante, y una parte también de la flexión influye en momentos negativos, en entonces, de montacargas que normalmente tienen áreas de contacto individuales entre las ruedas dentro de los rangos que se muestran, ¿no? Aquí podemos ver ruedas neumáticos sólidos, o ruedas sólidas, ruedas con neumáticos, o sea, con aire, y otro tipo de ruedas especiales. Entonces, un espesor de losa que mantiene la tensión de flexión inducida por la carga de la rueda por debajo de un límite de tensión especificado, generalmente proporcionará un factor de seguridad mayor contra fallas causadas por otras respuestas de carga. Entonces, como hemos dicho, si resolvemos la flexión, ¿no?, resolvemos también una parte de lo que es corte y asentamiento. Las solicitaciones que controlan el diseño, ¿no? Y ahí se pueden dar cuenta lo que dijimos hace un momento, que las cargas distribuidas, uniformemente distribuidas, no controlan la flexión, no se condicen con la flexión, ¿no? Se condicen más con aspectos de momentos negativos y con temas de asentamiento, ¿no?, o con fallas en junta. Entonces, fíjense que influye más las ruedas, la carga de ruedas y cargas especiales en este sentido. Y las cargas concentradas, por supuesto. Entonces, la flexión es un criterio de diseño crítico y dominante para pisos,
como hemos visto, ya que se relaciona directamente con el comportamiento estructural de los pisos bajo cargas impuestas. Esta resistencia a flexión, que es muy conocida, ¿no es cierto? La resistencia a flexotracción del hormigón, que se mide con vigas de 50 por 15 por 15, se representa con el módulo de ruptura del concreto, o el MOR, ¿no? Asimismo, la resistencia a compresión tiene una fuerte relación con el comportamiento del material en sí mismo, ¿no? No tanto de la disposición de la carga, ¿no? Sino con el comportamiento del material. No obstante, la resistencia está directamente correlacionada con la resistencia a compresión, como se puede ver en esta tabla. Hay una relación muy fuerte, una correlación directa y positiva entre la resistencia a compresión y la resistencia a flexión. Entonces, normalmente una alta resistencia a compresión implica también una alta resistencia a flexión. Y el módulo de ruptura de cualquier concreto se puede determinar mediante ensayos o se puede estimar mediante ecuaciones o regresión lineal partiendo de estos datos de acá, ¿no? Como vemos acá. O del mismo hormigón tomamos probetas, tomamos vigas, rompemos a la par y hacemos una regresión para ver la relación que existe. Uno de los pasos preliminares en el diseño de espesores de pisos de concreto es determinar la resistencia a la flexión del concreto que se utilizará en el proyecto. La tensión admisible a la flexión en una losa se determina dividiendo la resistencia a la flexión del concreto entre los factores de diseño apropiados para el uso de la losa y el tipo de diseño, ¿no? Entonces, básicamente, de esa manera encontramos la tensión admisible de la losa, ¿no? Básicamente es como aminorar la resistencia a flexión del concreto. Los factores de diseño que estamos hablando incluyen el factor de seguridad, que lo vamos a ver, tradicionalmente utilizado en diseños de losas para considerar tensiones de flexión, y la fatiga inducida por la carga, ¿no? Fíjense que como vamos a tener tráfico rodado, entonces hay que considerar la fatiga. Así como también el factor de juntas, desarrollado para considerar el aumento de la tensión inducida por la carga en las juntas. La carga sobre un piso de concreto inducirá tensión del concreto y la responsabilidad del diseñador es mantener esta tensión por debajo de la tensión admisible mediante la selección de la resistencia del concreto y el espesor adecuado del concreto. Entonces vamos a ver en las ecuaciones que influye tanto la resistencia como el espesor. Los factores de seguridad para cargas de vehículos se han establecido con base en la experiencia adquirida en el desempeño de pavimentos y consideran la influencia del número de repeticiones de eje o de carga, las tensiones de retracción, las tensiones de alabeo y el impacto. Bien, es importante advertir que la retracción o la contracción de la losa causada por el enfriamiento, una retracción térmica, o también una retracción hidráulica producida por el secado, la pérdida de agua y el cambio de volumen, puede producir aberturas en las juntas de control, es decir, en las juntas, como vemos acá, que sean demasiado anchas para permitir la transferencia de carga por traba de los áridos. Entonces, normalmente, como podemos ver en una junta, ¿no es cierto? Cuando hacemos una junta bien hecha, hacemos el corte en la ventana de corte, ¿no es cierto? En el green cut, como se denomina, con una sierra se corta una fracción de la losa, creamos un plano de debilidad y se genera esta grieta, se genera esta fisura por el plano de debilidad que hemos creado. Normalmente cuando la grieta no es muy ancha, se genera este tipo de traba o aseguramiento entre los mismos agregados. Es decir, los mismos agregados se traban entre sí
en el camino, en el recorrido de la grieta que se va formando, y esa traba entre los agregados me genera una transferencia de carga entre una losa y la siguiente, ¿no? Entonces, pero cuando estas fisuras o estas grietas son demasiado anchas, no permiten esa transferencia de carga, ¿no? o me la disminuyen bastante. A medida que la grieta bajo el corte de la sierra, o la junta activada, se ensancha con el tiempo, la eficiencia de la transferencia de carga por traba de los áridos disminuye significativamente. Entonces aquí nos preguntamos, ¿realmente la retracción hidráulica o el cambio de volumen del concreto influye mucho? Porque si el concreto se encoge, entonces esta grieta se va a hacer más ancha y vamos a perder capacidad de transferencia de carga. Como dice acá, el ancho de la grieta depende del grado de contracción de la losa y también depende de la separación entre juntas, ¿no? Cuanto más separadas son las juntas, lógicamente el hormigón tiene más volumen, va a retraer más y hay más peligro de que la grieta sea ancha. Entonces depende del grado de contracción de la losa y de la separación de juntas, ya sea que estas fueran insertos de franjas o grietas aleatorias que vamos a hacer a intervalos. La magnitud de la retracción del hormigón depende de la temperatura de colocación del hormigón en relación con la temperatura ambiente del suelo y de la propensión del hormigón al cambio de volumen por secado. No debe superar los 0,89 milímetros para que la traba de los áridos siga. Entonces, para que los áridos sigan trabados, esta grieta no debe superar ese valor. Recomienda precaución al asumir la transferencia de carga por traba de los áridos basándose en cálculos que suponen un ancho de grieta constante con la profundidad de la losa. Entonces, hay algunos métodos de cálculo que asumen que el ancho de la grieta que está bajo el corte de la sierra, ese ancho de la grieta es constante y no siempre es así, ¿no? La PCA ha medido los valores de transferencia negativa en muchas uniones donde el ancho de grieta medido en la superficie supera los 0,89 milímetros, ¿no? Entonces, muchas veces podemos ver que la grieta normalmente, cómo se va desarrollando, si podemos acercarnos a un corte, por ejemplo, en un pavimento, vemos que la grieta tiende a ser más ancha arriba y más pequeñita en la parte inferior, ¿no? En función, lógicamente, del esfuerzo que predomine, ¿no? Si es un esfuerzo de momento negativo, que normalmente no necesariamente un momento negativo, pero un esfuerzo hacia el punto del plano. Entonces tenemos una grieta más abierta acá y más reducida abajo. Una grieta constante. Y se ha medido ese valor de transferencia de carga con este ancho de grieta y lógicamente se ha encontrado que a 0,89 milímetros, que puede ser fácilmente medible con una galga, ¿no es cierto? Que parece un cortaplumas, ¿no es cierto? Con una galga se puede medir. Sí, realmente con ese requisito. Entonces, el procedimiento de diseño para cargas vehiculares implica la determinación de varios factores de diseño específicos. Y estos factores son la carga máxima por eje de rueda, el número de repeticiones de la carga, el área de contacto de los neumáticos, el espaciamiento entre ruedas, más pesado, en la resistencia de la subrasante y la subbase, la resistencia a la flexión del hormigón con las vigas, ¿no es cierto?
el factor de seguridad y el factor de transferencia de carga en la junta, o también llamado factor de junta. La junta supera la instalación de pasadores, como se ve aquí en la imagen, barras pasajuntas también se denominan acá localmente, para transferir la carga entre las losas. Sin embargo, si el espesor calculado de la losa depende de la transferencia de carga mediante de estos pasadores, es probable que las grietas en la losa reduzcan la capacidad de carga, ¿no? Entonces, se reduce el espesor de la losa, pero asimismo si se generan grietas por de carga de la losa. Entonces, especialmente no se utilizan pasadores, ya que los bordes de la losa en las grietas podrían no ser capaces de soportar las cargas con el espesor reducido de la losa, ¿no es cierto? Entonces hemos dicho que con pasadores el espesor, pero si tenemos grietas importantes en los bordes y no tenemos pasadores, entonces no van a ser capaces de chocar. Si no se utilizan pasadores, una separación entre juntas inferior a 4.5 metros puede proporcionar una eficiencia de transferencia de corriente por trabazón. Nos hemos dicho que cuando la junta es más cercana, hay más trabazón de los áreas, ¿no? Y así el cambio de volumen en hormigón con prismas de concreto que se mide el cambio de volumen en un soporte y se puede medir el cambio de volumen que tiene el hormigón. Y para evitar precisamente este cambio de volumen se tiene que trabajar con un buen cemento, con una buena calidad de agregado para lograr el menor cambio de volumen posible. Los factores de unión para diversas magnitudes de retracción del hormigón, o los factores de junta, mejor dicho, se representan en una tabla que vamos a ver más adelante. El estudio de PCA revela que la eficacia de la traba del agregado disminuye a medida que las juntas se abren más de 0.89 milímetros, de manera uniforme en toda la losa. El estudio también concluye que la eficiencia en la transferencia de carga disminuye aproximadamente el 50% con una abertura de junta uniforme de 1.65 milímetros. Entonces, si tenemos este tipo de grieta, ya hemos perdido mucha transferencia de carga. Porque fíjense que eso es lo que nos ayuda, ¿no es cierto? Una losa solita no puede soportar toda la carga. Por eso es que se apoya en sus losas compañeras o en sus losas vecinas con la traba de los agregados y con las barras pasajuntas. Bien. El inverso, hablando del factor de seguridad, que es uno de los factores que vamos a ver, la operación inversa del factor de seguridad se denomina tensión flexural, o que sería la tensión flexural dividida entre la resistencia a la flexión, se denomina relación de tensión. Entonces, en estudios de fatiga, los valores de la relación de tensiones se relacionan con las repeticiones de carga admisible. La PCA desarrolló un criterio de fatiga para el hormigón basado en los estudios de investigaciones sobre fatiga de estos autores,
y descubrió que siempre que la relación de tensiones se mantenga por debajo de 0,45, el hormigón puede soportar un número ilimitado o infinito de repeticiones de carga sin agrietarse por fatiga. Una relación de tensiones de 0,45 equivale a un factor de seguridad de 2.2, o sea, lo inverso. 1 dividido entre 0,45 me da 2.2. Sin embargo, históricamente se ha utilizado un factor de seguridad de 2 para obtener un número ilimitado de repeticiones de carga sin fallar por fatiga. Para relaciones de tensiones superiores a 0,45, lo que sería un factor de seguridad menor, PSA desarrolló ecuaciones de fatiga para calcular el número admisible de repeticiones de carga antes de que la losa falle por fatiga. Y estas son las ecuaciones. Entonces, para un stress ratio o relación de tensiones mayor a 0,55, tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces, si es una relación de tensiones mayor a 0,45, tenemos que calcular, ¿no es cierto?, el número de repeticiones que viene representado por esta letra N. Entonces aquí tenemos que el logaritmo en base 10 del número de repeticiones va a ser igual a 0,97 menos la relación de tensiones, todo dividido entre 0.08. Para una relación de tensiones que esté entre 0,45 y 0,55, usamos esta ecuación del número de repeticiones, ahí está con todos los números, y siempre en función de la relación de tensión. Y finalmente, para una relación de tensiones menor a 0,45, hemos dicho que las repeticiones son ilimitadas, ¿no? Y ahí está la descripción de cada variable. Y esta es justamente la tabla que hace ese cálculo por nosotros, no necesitamos calcularlo. Aquí se puede ver la relación de tensiones. Aquí se puede ver la cantidad de repeticiones máxima permisible. Entonces esta relación de tensiones va barriendo desde menos de 0,45 hasta mayor a 1, ¿no? Y por supuesto, el factor de seguridad es la inversa de esta relación de tensiones. Entonces, si dividimos 1 entre cualquiera de estos valores, vamos a obtener lo que es el factor de seguridad. Bien, entonces debido a la gran variedad de tamaños de vehículos, cargas por eje y espaciado entre ruedas, los montacargas industriales, no es práctico proporcionar tablas de diseño independientes para cada vehículo. Por consiguiente, se han desarrollado tablas de diseño o nomogramas, que son como recursos gráficos para poder calcular, que pueden utilizarse para las cargas por eje y las configuraciones del eje y la rueda de la mayoría de las motocargas industriales. Y esto afecta al diseño del piso. El espesor de la losa necesario para proporcionar la capacidad estructural depende en gran medida de vamos a ir viendo en la figura 5.4 y 5.5 que se utilizan para montacargas industriales. Bueno, estas dos figuras se utilizan para montacargas industriales con ejes equipados con ruedas individuales, ¿no? Hemos visto muchos montacargas que tienen en cada eje solo un par de ruedas, ¿no? Entonces estas dos figuras proporcionan resultados para unidades métricas y también unidades inglesas. En realidad las 5, cada una de ellas está en unidades métricas y unidades inglesas. El nomograma tradicional desarrollado para carga interior supone una transferencia de carga completa en las juntas. Y la figura 5.5 es el nomograma para carga de borde libre, que supone una transferencia de carga nula en las juntas. Así,
lógicamente sobredimensiona un poco porque considera que no están aportando, que no hay traba y no hay transferencia de carga en la junta. Lógicamente el espesor va a ser mayor. Si bien la figura 5.4b, que es en unidades inglesas, se redibujó, coincide con el nomograma desarrollado originalmente en 1976. Dado que la figura 5.4 representa la transferencia de carga completa, se añadió la figura 5.5 para representar la transferencia de carga nula. Esta gráfica da como resultado el espesor de la losa necesario para proporcionar una capacidad de carga adecuada que resista la falla por fatiga a largo plazo en los bordes libres. Entonces vamos a parar un momento la presentación aquí y vamos a mostrar los nomogramas. Vamos a mostrar los nomogramas. Está aquí. Voy a compartir. Ya. Entonces este primer nomograma es el 5.4a, es el 5.4. Como dice la descripción, es un gráfico de diseño para ejes de montacarga que tienen ruedas simples, pero que además asumen una transferencia completa en la junta, ¿no? Y también nos está diciendo que este valor K, que ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, en anteriores clases, es el valor K, el módulo de balasto de la subrasante medido en megapascales por metro, ¿no? O sea, unidades de tensión por deflexión o desplazamiento, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la mecánica de estos nomogramas? Vamos a ir viendo cómo hay varios de estos nomogramas que nos hemos puesto en los materiales de la clase de hoy y todos se complementan entre ellos, ¿no? Es un proceso que es de prueba y error, es un proceso iterativo. Es más o menos como hacer una mezcla de pruebas. Una sola entrada del nomograma no me resuelve el problema, tengo que hacer varias iteraciones hasta tener una convergencia en lo que es el espesor de la losa. Entonces, en este nomograma lo primero que hacemos es entrar con la presión del eje, ¿no? Imagínense el eje del montacarga y cada una de las ruedas tiene una huella y en esa huella se está generando una presión. Vamos a ver cómo calcular esta presión. Y chocamos con esta segunda línea que representa el área de contacto efectiva por rueda, ¿no? Chocamos con el área efectiva de contacto o de la huella de la rueda. Y luego chocamos aquí en esta segunda línea que representa el espaciamiento en el eje, el espaciamiento de las ruedas. Y luego finalmente chocamos, tiramos otra flecha a la derecha y chocamos con esta línea roja que viene a representar el módulo de balasto de nuestra subrasante, ¿no? Entonces chocamos con el módulo de balasto y una vez que chocamos con el módulo de balasto, vamos a, bueno, en este caso particular del dibujo, el módulo de balasto coincide con la línea que representa 125 milímetros. Pero imagínense que la flecha haya chocado un poco más arriba, digamos en este punto, ¿no? Y lógicamente, conforme vamos barriendo hacia la derecha, tenemos que chocar en el módulo de balasto que nos corresponde, ¿no? Puede ser que nos haya tocado K igual a 80. Entonces imagínense que nos haya tocado más o menos en esta altura, donde está la mano, ¿no? Aquí en K80. Entonces en K80
tenemos que trazar imaginariamente otra curva paralela en ese punto donde choca la flecha con la línea roja, otra curva paralela, ¿no es cierto? Y medir más o menos, considerando el espacio entre estas dos medidas, qué espesor de losa tendría que ser aquí, ¿no? Voy a ver si puedo hacer una anotación. Herramienta lápiz. Entonces, imagínense que la flecha haya llegado aquí, ¿cierto? Yo tengo que trazar otra curva paralela a la de 125 y a la de 150. Y digamos, si mido más o menos la distancia, aproximadamente aquí tendré pues, aquí hay 25 de diferencia, aquí tendría que haber 12 más de diferencia, aquí digamos tendría que haber 7. 125 más 7 es 132, digamos, ¿no? 132, ¿no? Entonces, de esa manera es como se trabaja, se choca la flecha y se traza una curva imaginaria que vendría a ser el espesor de la losa que necesito para resolver. Entonces, así se trabaja. Y como decía en las láminas, la siguiente curva, bueno, esta que tenemos aquí abajo es exactamente lo mismo, pero en unidades inglesas. No nos interesa por el momento. Nos vamos a la siguiente, que es la 5.5, ¿no? Entonces, habíamos dicho que este otro gráfico es similar al anterior, pero considera una transferencia de carga nula en la junta, o sea, no hay transferencia de carga. Por lo tanto, normalmente los espesores de losa van a ser mayores. Y la mecánica es la misma, ¿no? Se entra con la presión del eje, se choca en el área de contacto de la rueda, luego se choca con el espaciamiento entre llantas y finalmente, como hemos dicho, se choca con el factor K de la subrasante y luego, si corresponde, se traza imaginariamente una línea del espesor. O sea, no siempre tenemos que elegir un espesor de 125 o un espesor de 150, por supuesto. Podemos interpolar, según esta escala, cualquier valor de espesor de losa que corresponda, ¿no? Pero siempre chocando con el factor K de la subrasante o el módulo de balasto. Vamos a ver también, vamos a resolver ejercicios para montar cargas que tienen una sola rueda, o sea, un par de ruedas. Y vamos a resolver también un ejercicio para montar cargas que tienen ruedas dobles. Y en este caso vamos a ver otro tipo de tablas más adelante que transforman una carga de un eje de ruedas dobles en un eje de ruedas simples, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, aquí esta tabla se puede ver carga, básicamente se puede ver una carga en el borde, ¿no? Carga en el borde y por lo tanto genera un espesor mayor. En tanto que la otra tabla me genera una carga interior, porque considera que la losa es infinita, no tiene junta y hay una transferencia sí, al 100% en la junta. Bien, entonces con esas tablas vamos a trabajar y ahora vamos a continuar con nuestras láminas.
Bien, entonces hay que proporcionar al diseñador información sobre el potencial de retracción o cambio de volumen de la mezcla de concreto para que pueda realizar la posición de diseño adecuada. La ACI en sus comités 302 y 360, que les hemos compartido, ¿no es cierto?, las guías 302 y 360 de la ACI, reconoce la importancia fundamental de minimizar la retracción del hormigón. Si bien la guía ACI 302 proporciona información sobre el diseño de mezclas de concreto, la guía 360R recomienda utilizar la máxima retracción o la retracción última del concreto para determinar el espaciamiento necesario entre juntas. A medida que aumenta la retracción, disminuye la efectividad de la junta. Estos documentos del ACI también sugieren medir la retracción del concreto utilizando la norma ACTM C157, que es justamente lo que acabamos de hablar sobre los prismas de concreto, ¿no? Se coloca, voy a hacer un dibujo acá, creo que ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Se coloca un marco metálico. Aquí arriba hay un reloj comparador. Aquí hay, debajo del reloj comparador, hay un pernito, un sujetador. Y aquí se pone el prisma de concreto, ¿no es cierto?, que puede estar en condiciones de secado, también puede estar en condiciones de curado. No solamente se puede medir la retracción, se puede medir el hinchamiento también, en función de si estás guardado en una saturación de agua o no. Y aquí hay otro tornillo. Entonces el prisma está girando entre estos dos tornillos y está cambiando su volumen. Y ese cambio de volumen se compara contra un patrón que es una barra de acero normalizada. Uy, creo que se me fue el dibujo ahí. Lógicamente no es tan larga. Es una barra de acero normalizada que no cambia de volumen, por supuesto, y se lo va comparando tiempo a tiempo, cada cierto tiempo, contra ese valor de la barra, y ahí se mide el cambio de volumen, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos dice la ACTM C157. Estos datos pueden utilizarse para determinar un factor de junta adecuado. La guía de espaciamiento de la ACI 360 se basa en una retracción última típica en el rango de 0.052% a 0.11%, por lo que equivale a una microdeformación de 520 a 1100 millonésimos. Por lo tanto, las suposiciones potenciales para el factor de junta en función de la contracción última del hormigón se muestran en esta tabla. Entonces aquí tenemos, luego de hacer el ensayo, podemos tener cuál es la contracción final, ya sea al año o a los 6 meses. Lo mejor es hacerlo al año, ¿no es cierto? Tener un ensayo que dure un año completo y ver en qué rango está nuestra retracción, y en función a eso elegimos el factor de junta. Asimismo, como hemos comentado, pueden haber ejes que tengan ruedas dobles, y estas figuras que hemos visto, la figura 5.4 y 5.5, se utilizan en complemento con la figura 5.6 que vamos a ver a continuación para determinar el espesor de la losa del piso. Primero, la figura 5.6 se utiliza para convertir la carga del eje doble a la carga equivalente de un eje simple. Para hacerlo, se multiplica la carga del eje por un factor, que lo sacamos de la misma gráfica 5.6. Luego, utilizando la carga equivalente, se vuelve nuevamente a la figura 5.4 y 5.5 y se determina el rango de espesor de la losa requerido. El área de contacto de la carga se refiere al área de contacto bruta de un solo neumático contra la losa. Entonces, cuando veamos en el gráfico
la etiqueta del área de contacto se refiere al área de contacto de una sola llanta, no de las dos. Si no se dispone de datos sobre los neumáticos, el área de contacto puede estimarse para los neumáticos dividiendo la carga de la rueda por la presión de inflado. Entonces, todas estas llantas tienen especificada una presión de inflado. Entonces la carga de la rueda se divide entre esa presión, ¿cierto? Y esa va a ser nuestra presión, esa va a ser el área de contacto, ¿ya? Para neumáticos que son sólidos, que son macizos, que no tienen aire, el área de contacto puede estimarse multiplicando el ancho del neumático por la longitud del contacto, que aproximadamente es de 75 de 7.5 a 10 centímetros la longitud de contacto, y eso multiplicado por el ancho del neumático. Para ruedas que tienen menor diámetro en modelos nuevos de montacargas, el área de contacto puede ser menor, incluso 2.5 a 5 centímetros. Algunos fabricantes de montacargas proporcionan áreas de contacto en las tablas de especificaciones de sus vehículos. Entonces, una vez que determinamos el área de contacto del neumático, se utiliza la figura 5.7, que también la vamos a conocer, para determinar el área de contacto efectiva que se va a utilizar en las tablas de diseño. Entonces, esta básicamente es una corrección. Y esta corrección se realiza porque las tensiones de la losa por áreas de contacto de carga pequeña se sobreestiman al calcularse con la teoría convencional. La base de este ajuste se encuentra en el documento de este señor Westergaard. Al utilizar la figura 5.7 es necesario asumir un espesor de losa, y este es un proceso de prueba y error, como hemos dicho, que debe compararse con el espesor de diseño final requerido. Hay que corregir más veces cuando el área de contacto disminuye y el espesor de losa aumenta, ¿no? Entonces vamos a ver que esta área de contacto también está en función del espesor de la losa, ¿no? Está en función del espesor de la losa, ¿no? Entonces es igual que en la zapata, ¿no? En la zapata, cuando calculamos zapatas, es igual prueba y error, ¿no? Porque las dimensiones de en realidad la tensión admisible también va a depender en algún caso de la geometría que tenga la zapata. Bien, entonces vamos a ir directamente a un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo, mejor dicho, la tensión sobre el terreno va a depender de la geometría de la zapata. Bien, entonces el siguiente problema de ejemplo ilustra el uso de las figuras 5.4 y 5.5 en unidades métricas para el diseño del espesor de losa para cargas pesadas y repetitivas de vehículos en pasillos principales o canalizados. Entonces se desea un número ilimitado de repeticiones de carga en todas las áreas, ya que la disposición de las estanterías está sujeta a cambio. ¿Ya? Entonces vamos a partir con los datos del montacarga. La carga por eje es de 48 kilonewton, es lo mismo que decir 480 kilos aproximadamente. Distancia entre las ruedas es de 940 milímetros, 94 centímetros. Número de ruedas por eje son 2. Son ruedas simples, una sola rueda. Tipo de neumático es un caucho macizo, no es
con aire. El ancho del neumático es de 15.2 centímetros y la longitud de contacto del neumático es de 8.9 centímetros. Por lo tanto, el área de contacto del neumático será el ancho por el largo, ¿no es cierto? Nos va a dar 135 centímetros cuadrados. Y como hemos dicho, tenemos que ir a la figura 5.7a para corregir esta área de contacto. Entonces, yendo a la figura 5.7a y suponiendo un espesor de losa de 175 milímetros, el área de contacto efectiva resultante es de 195 centímetros cuadrados. Entonces aquí, fíjense que es como hacer pastones de prueba, ¿no? No sabemos cuál va a ser el resultado del primer pastón. Aquí interviene mucho la experiencia del diseñador para achuntarle o acertar al espesor de la losa y sacar el área de contacto efectivo, ¿no? Porque si hay mucha diferencia entre esta primera asunción y la segunda, tenemos que repetir el proceso. Básicamente se convierte en un problema de dinámica de sistemas, que sería muy interesante poder modelarlo en un software de dinámica de sistemas, tal como hemos hecho para tecnología del hormigón, y ver de simplificar el proceso de esa manera. También tenemos otros datos, sabemos de la subrasante, del hormigón y del espaciamiento entre columnas. El módulo de la subrasante es de 20 megapascales por metro. La resistencia a la compresión del hormigón es de 24 megapascales. La resistencia a la flexión del hormigón es de 3.7 megapascales. La retracción última del hormigón es del 0.06% o 600 millonésimas. Y el espaciamiento entre columnas es de 15.2 metros. Entonces, un primer paso de diseño es el factor de seguridad. Tenemos que seleccionar el factor de seguridad utilizando los datos de la tabla 5.1, ¿no es cierto? Que es esta tabla de acá. Haciendo la inversa de la relación de tensiones, tenemos lo que es el factor de seguridad, ¿no es cierto? Entonces seleccionamos el 2.2, como hemos dicho, para un número ilimitado de repeticiones, es decir, para valores menores a 0.45. O sea, la inversa de 0.45 es 2.2. Y si se prevé que las repeticiones de carga van a ser aproximadamente 750.000, se utiliza el número 2. Bien, antes de hablar del factor de junta, vamos a ir un rato a la tabla a la tabla 5.7 para que puedan ver de qué se trata. Bien, entonces aquí estamos viendo la tabla 5.6 en un principio, que se utiliza para este es un proceso muy similar al proceso que vimos en la primera tabla, pero el resultado de usar esta tabla es que nos arroja el factor de carga equivalente. Con ese factor de carga equivalente voy a entrar a la primera tabla. Primero voy a transformar la carga del eje y uso la primera tabla. Y en relación a
el área de contacto, a la corrección del área de contacto que hemos dicho sobre la rueda. Entonces aquí asumimos previamente lo que es el espesor de la losa, ¿no? Entonces aquí entramos con el área de contacto del largo por ancho, chocamos con el espesor de la losa y encontramos una área de contacto efectiva, ¿no? Y esa área de contacto efectiva es luego la que nos sirve para, eh, para chocar con esta línea. Alguna de estas líneas va a ser el área de contacto efectiva, entonces se obtiene corrigiendo primero en este número. Entonces imagínense cómo son genios, ¿no? Los que calculan, lo que hacen estos gráficos, porque estos gráficos salen de una ecuación. Para hacerlo modelos de dinámica de sistemas hay que hacer más genio, ya no hay que ver cómo encontrar estas ecuaciones, que las deben tener guardadas, más guardadas que un tesoro de un barco perdido, y hacer una dinámica de sistemas que no sea necesario hacer todo este proceso, ¿no? De ir, de repetir, de hacer una prueba y error, digamos, ¿no? Pero bueno, así funciona la tabla. Y aquí, por ejemplo, se entra con el espaciamiento en el eje doble, ¿no? O sea, este espaciamiento de acá, perdón, este es el espaciamiento entre ruedas, ¿no? SD, el espaciamiento entre ruedas dobles, ¿no? Y ahí se pone ese dato. Se entra con ese dato, se choca en el área efectiva de contacto que se obtuvo de este primer gráfico, y luego se choca con nuevamente el espesor de la losa, y luego se obtiene el factor de carga equivalente, que luego les vamos a mostrar cómo sirve para corregir la presión del eje. Entonces fíjense que en todo momento utilizo el espesor de la losa. Tengo que corregir el espesor de la losa. O sea, tengo que asumir el espesor de la losa desde un principio. Imagínense, son 3 gráficos diferentes que estamos viendo, y tengo que usar un buen criterio para tratar de que en todos mis intentos, en todos mis intentos, use el mismo espesor de losa, obtenga el mismo espesor de losa. Porque si hay mucha diferencia, tengo que repetir. Entonces, es una interesante tarea para ver la manera de acertar a la primera, ¿no? Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, bueno, de eso se tratan estas figuras. Y vamos a volver a nuestras láminas. Voy a presentar. Entonces ya conocemos el primer factor, que es el factor de seguridad. El factor de junta, como hemos dicho, va a depender de la separación entre columnas. Si queremos que sean 3 paneles, dividimos los 15 metros entre 3. Si queremos que sean 4 paneles, vamos a obtener esta separación de junta. Entonces hemos dicho que cuando la separación de juntas es pequeña, o es una junta frecuente, una junta seguida una a la otra, podemos usar la trabazón de los agregados, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho
Caso contrario, si no usamos si usamos la primera opción de los 5 metros, vamos a tener que usar las barras pasajuntas, ¿no? Entonces se tienen que evaluar ambos escenarios y considerar el costo relativo. Cuando usamos un tamaño de losa pequeño, de 3.8 metros, obviamente el cambio de volumen disminuye significativamente y se reduce el riesgo del ensanchamiento de la grieta, porque estamos hablando de una losa pequeña. Va a cambiar de volumen muy poco y va a tener una pequeña grieta. Pero nos están dando como dato, en el problema nos están dando el dato de la retracción última. Entonces, ¿se acuerdan de la tablita? Vamos a la tablita y para ese rango de retracción usamos un factor de junta de 1.4. ¿no? Ahora, si la tomamos la opción de hacer tres paneles, entonces la junta va a ser superior a 5 metros, va a estar espaciada cada 5 metros. Entonces sí debemos usar pasadores o pasajuntas para mantener la estabilidad. Lógicamente, como hemos dicho desde el principio, al usar pasajuntas se reduce el espesor de la losa y cuando usamos, pero tenemos que invertir, ¿no es cierto?, en el costo de las barras pasajuntas. O sea, ahorramos hormigón y gastamos pasajuntas. Cuando usamos una losa más corta o más pequeña, tenemos que aumentar el espesor, o sea, vamos a gastar más concreto y eso tenemos que ponerlo en la balanza y compararlo contra el costo de una junta más separada o las barras pasajuntas. O sea que tenemos que ver qué es lo más caro, gastar más hormigón o usar pasajuntas. Entonces, para un diseño basado en cargas interiores, con una transferencia de carga completa, el factor de junta es 1. Sin embargo, si el hormigón no está adecuadamente consolidado debajo de las barras pasajuntas y también para proporcionar una capacidad de servicio adicional en cualquier grieta aleatoria que pueda ocurrir, se utiliza un factor de junta de 1.1 con un diseño de barras pasajuntas, ¿no? Entonces fíjense que cuando se usan barras pasajuntas ya no usamos la tablita, sino asumimos estos valores. Porque lógicamente ya no tiene ninguna influencia el hecho de que se contraiga la losa, ¿no es cierto? Si vamos a usar pasajuntas, no tiene ninguna influencia y por lo tanto dejamos esa tabla y usamos directamente 1 o 1.1. El siguiente paso es calcular la tensión del material del hormigón con estas ecuaciones, working stress o la tensión del trabajo del hormigón, que va a ser el módulo de flexotracción, ¿no es cierto?, que obtenemos en las vigas, 3.7. Lo dividimos entre el factor de seguridad, que habíamos dicho que es 2.2, y el factor de junta. Básicamente es reducir la capacidad de tensión del hormigón con estos factores de seguridad. Eso nos da 1.2 megapascales. Eso es cuando usamos losas cortas, donde asumimos trabazón de agregado. Cuando son losas largas, usamos barras pasajuntas y el cálculo es diferente. En lugar de usar 1.4 en el factor de junta, usamos 1.1. Lógicamente, la tensión de trabajo aumenta.
Bien. A continuación, calculamos la tensión por cada kilonewton de carga en el eje. Esa tensión va a ser, para losas cortas, va a ser 1.2 dividido entre la carga del eje, que habíamos dicho que era 48 kilonewton o 480 kilos. Y esa división nos va a dar 25 kilopascales de presión por cada kilonewton del eje. Para losas con barras pasajuntas tenemos 1.5 dividido entre 48, o sea, nos da 31.2. Entonces ya tenemos ese paso ejecutado y vamos a diseñar espesores para la solución con losas cortas, con traba de agregado o con barras pasajuntas. Entonces, como hemos aprendido, en el gráfico se entra por el lado izquierdo con la tensión de 25 kilopascales. Nos desplazamos a la derecha hasta el área de contacto de 195 centímetros cuadrados, que es el área efectiva, ¿no es cierto? Hemos dicho que es el área efectiva. Y desde ese punto, porque ya lo hemos sacado acá, ¿verdad? El área efectiva, sí, correcto, es el área corregida de la figura 75.7. Entonces, chocamos con el área de contacto 195 y desde ese punto nos movemos hacia arriba con la flecha hasta una separación entre ruedas de 940 milímetros o 94 centímetros, y desde allí nos desplazamos horizontalmente, como hemos dicho, hasta el módulo de balasto de 20, y trazando una línea imaginaria obtenemos un espesor de losa de 205 milímetros, ¿no? Entonces fíjense cómo con un valor de tensión más pequeño obtenemos, a pesar de ello, a pesar del valor de tensión que es más pequeño, estamos diseñando, ¿no es cierto?, para una losa con carga o con transferencia de carga nula en la junta, es decir, una losa corta. Por lo tanto, el espesor de losa es mayor. Ahora veamos el otro caso. Diseñando con barras pasajuntas, entramos por el lado izquierdo con una tensión mayor, ¿no es cierto? 31.3 en comparación con 25. Nos desplazamos a la derecha, hacemos contacto con 195, el área de contacto. Luego nos desplazamos hacia abajo, hasta la misma separación de ruedas. Y luego horizontalmente hasta el módulo de balasto, igualmente de 20. Y si trazamos la línea imaginaria, obtenemos un espesor de 18 centímetros, ¿no? Entonces, a pesar de que la tensión es mayor, obtenemos un menor espesor debido a la solución de las barras pasajuntas. Entonces, siempre tenemos que comparar, en este caso, el ahorro que tenemos de hormigón contra el costo de las barras pasajuntas. Y también podemos considerar el espesor requerido si se logra una transferencia de carga nula en juntas o grietas. ¿No? Esto se determina usando la misma figura 5.4a, pero usando un factor de junta de 1.6. ¿No? Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo acá, digamos que la losa esté totalmente aislada, que no tenga ni barras pasajuntas, ni tampoco ni siquiera la traba de los agregados. Imagínense que la sierra
entra y corta totalmente la losa hasta abajo y no hay ninguna transferencia entre la piedra ni con barras pasajuntas. Por eso dice free edge, o sea, es un borde totalmente libre, ¿no? Entonces imaginemos esa situación que sería una tercera situación, y lo que tenemos que hacer en ese caso es usar un factor de junta que sería mucho más alto. Fíjense, en un principio hemos usado, cuando estábamos viendo con traba de agregado, habíamos usado 1.4. Cuando usamos barras pasajuntas, usamos 1.1. Y ahora que no hay ningún tipo de enlace entre las losas, o sea, un borde libre, estamos usando 1.6, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, podemos usar cualquiera de las dos figuras, en este caso, la figura de carga interior 5.4 o la figura de carga la figura 5.5 de carga, es decir, de transferencia de carga nula en la junta. No, fíjense que podemos usar directamente la figura 5.5 porque esa figura precisamente representa lo que es esta losa sin ningún tipo de factor de junta, o sea, sin ningún tipo de junta. O podemos usar la 5.4 pero usando un factor de junta de 1.6. Entonces, en primer lugar, obtenemos la tensión de trabajo en el hormigón, ¿no es cierto? Pero esta vez usando 1.6. Y luego tenemos la tensión de trabajo en la losa por kilonewton del eje del montacarga, que va a ser esta tensión del hormigón dividido entre 48, nos da 21.9. Entonces, si usamos la 5.4A, que es la de carga interior, nos da un espesor de 230 milímetros. Fíjense que no deberíamos usar esta figura porque esta figura es de carga interior, no considera bordes libres, pero hemos usado previamente este factor de 1.6 para poder usarlo. Entonces obtienen 230. Y si usamos la figura 5.5A, ¿no?, podríamos usarla sin factor de junta para calcular un espesor de 235 milímetros, que es similar. En este caso, la tensión de trabajo se calcula como 1.68 megapascales, en tanto que aquí teníamos 1.05, ¿no? O sea, básicamente 3.7 entre 2.2. Y fíjense que para el caso del segundo gráfico, es decir, para el gráfico 5.5, usamos directamente un factor de junta de 1, como hemos dicho, para bordes totalmente libres, ¿no? Entonces, básicamente lo que acabamos de hacer es una comprobación entre la eficacia de usar una tabla y la otra. O sea, hemos comprobado la eficacia de la segunda tabla porque nos ha arrojado un valor bastante cercano a la primera tabla, de 230 a 235. Entonces, con eso nos confirma que está bien hecha la segunda figura y nos sirve para calcular este tipo de losa sin transferencia de carga en las juntas o con transferencia nula en las juntas, ¿no? Entonces ya vemos que la equivalencia es de un factor de junta de 1.6 contra 1, ¿no?
Bien, entonces esa es una manera de comprobar la segunda tabla. Y la decisión entre tomar un diseño con losas cortas o con losas largas, como hemos dicho, se hace comparando el costo relativo. Por ejemplo, si el área grueso disponible es un canto redondeado, la traba no va a ser muy buena. Y asimismo, si la instalación se diseña para un uso menor o existen zonas de uso menor identificables, hay que elegir los factores de seguridad para el número estimado de repeticiones de carga. Esto también puede resultar en una reducción del espesor del piso en esa zona. Entonces, si no vamos a tener un tránsito ilimitado, considerar eh, podemos considerar reducir el espesor para un tránsito que no va a ser tan fuerte, ¿no? Y por lo tanto, en ese caso, podemos usar juntas tal vez más espaciadas, ¿no? Bien, ahí está nuevamente la tabla. Entonces, para que quede bien claro, vamos a ir nuevamente a nuestros nomogramas. Como hemos dicho, como se ha resuelto el problema, precisamente aquí se ha resuelto, ¿no es cierto? Según los problemas. Entonces, hemos calculado, ¿no es cierto? La tensión por kilonewton del eje. Se choca contra, bueno, estas flechas no son exactamente las del problema, son otras flechas, pero igual nos sirven, ¿no? Chocamos con el área efectiva, que la hemos corregido, la figura 5.7. Chocamos luego con el espaciamiento de entre llantas. Y finalmente chocamos con el módulo de balasto. Y luego trazamos una línea imaginaria. O si chocamos también con esa línea, si coincide la línea, excelente. Y tenemos el espesor de la losa. Lo interesante, lo que nos decía en el último ejercicio, es que para el caso de una losa con bordes libres, o sea, sin ningún tipo de transferencia, ni de agregado, ni de barras pasajuntas, para usar esta primera tabla, primero, para calcular, ¿no es cierto?, esta tensión, hemos usado un factor de 1.6, un factor de junta de 1.6. En tanto que para usar la segunda tabla, que es la tabla que asume una transferencia de carga nula en la junta, para esta tabla usamos un factor de junta de 1, que es la teoría, ¿no? Usamos un factor de junta de 1 para una losa de borde libre y hacemos el mismo proceso, entramos con la tensión así calculada, con el factor de 1, chocamos con el espaciamiento de llantas, chocamos con el factor de módulo de balasto y obtenemos el espesor de la losa y nos da, como hemos visto, un valor muy parecido, ¿no? Entonces, podemos usar indistintamente cualquier tabla.
Bien. Entonces vamos a ver las láminas. Creo que lo estoy presentando. Esperen un segundito. A ver. Ok, finalmente tenemos este ejemplo de un eje con 4 ruedas, es decir, 2 ruedas a cada lado. Y tenemos exactamente el mismo enunciado. Lo tienen ahí en sus materiales. Está la carga por eje, la distancia entre ruedas. En este caso son 45 centímetros entre cada rueda individual. La distancia entre conjuntos de ruedas. El número de ruedas son 4. La presión de inflado y todos los demás datos. Y como siempre, corregimos el área de contacto. También tenemos la separación entre columnas, la resistencia a flexión, la resistencia a compresión, la retracción del hormigón y el módulo de balasto. Entonces, en este caso, se asumen unas 4.000 repeticiones de carga. No va a haber mucha frecuencia del tránsito del montacarga. Por lo tanto, la relación de tensión es 0,67 y el factor de seguridad va a ser de 1,5. Bien. Entonces, también el factor de junta para una retracción como la que hemos hablado y considerando una separación de juntas de 1/3 de la separación entre columnas de una losa corta, se puede considerar un factor de junta de 1,3, ya que se prevé que la junta trabaje por la traba de los áreas y no por barras pasajuntas. Entonces, con eso calculamos, como ya sabemos, la tensión de trabajo del hormigón y hemos visto, ¿no es cierto?, la figura 5.6. Entramos con la separación entre ruedas doble, es decir, la primera separación, la de 4,57, que es la separación. Si aquí tenemos 4 llantas, los 4,57, estamos hablando de esta separación entre las 2 llantas vecinas. Entonces entramos al gráfico 5.6, nos desplazamos a la derecha. Aquí, por ejemplo, hay que notar que el área de contacto es de 645 centímetros cuadrados. Entonces aquí, por ejemplo, hemos visto que esta área de contacto, si vemos el gráfico 5.7a, el rango del área de contacto considera hasta 100 centímetros cuadrados en el gráfico. Entonces 145 se sale del gráfico, por lo tanto no necesita corrección. Es suficientemente grande para no requerir corrección. Solamente cuando el área de contacto es pequeña se requiere esta corrección.
Y finalmente chocamos con un espesor de losa de 250 milímetros. Y luego a la derecha, como es el gráfico 5.6, se obtiene este factor, ¿no es cierto? El factor de carga que hemos dicho, factor equivalente de 0.77. Entonces la carga, aquí fíjense que no hemos seguido calculando la carga por kilonewton de eje, porque teníamos que corregir con este valor. Es decir, tenemos que transformar la carga de una llanta doble, de una rueda doble, a una carga de una rueda simple. Entonces la carga de una sola rueda va a ser el factor F multiplicado por la carga por eje de las ruedas dobles. Y hemos dicho que esa carga era de 222.4, multiplicamos por 0.77 y obtenemos este valor de carga. Y como siempre hemos dicho, hemos asumido en este caso un valor de espesor de 250 milímetros, que nuevamente es una prueba y error. ¿No? Es una prueba y error en una solución gráfica. ¿No? Entonces, tenemos que tener un buen criterio para poder acertar el espesor a la primera. Y ya luego con ese dato se calcula lo que es la tensión por kilonewton de eje. Y luego volvemos, como siempre, a la figura 5.4a con la tensión de 11.7 que hemos calculado aquí. Vamos a la derecha, área de contacto 645. Vamos a la separación. Esta vez es la separación de todo el eje, ¿no es cierto? Las 1016, las que están acá. Luego vamos hasta la derecha, hasta el espesor de losa de 280 para una subrasante de 60 megapascales por metro. El espesor en este caso de 280 milímetros es ligeramente mayor que el supuesto al convertir ruedas dobles, que era de 250. Entonces la repetición de los pasos 4 a 6 da como resultado, o sea, repetir nuevamente para volver a iterar. Si repetimos los pasos con este nuevo espesor, es decir, volviendo a este paso de acá, con la tabla 5 o 6, pero en lugar de chocar con 250, chocamos con 280. Si hacemos eso, el factor F nos daría 0.78 en lugar de 0.775. Y nos daría también una carga de rueda simple de 173.5 contra 172.36 contra anteriormente. Entonces, el resultado no es significativamente diferente. Bien, entonces con eso hemos aprendido lo que es el cálculo de espesores. Hay otras hipótesis de carga, como ser hipótesis de las cargas puntuales, que son las cargas de los postes que soportan el rack de un almacén, o también las cargas distribuidas, como ser cajas o big bags que pueden haber en un almacén, que también tienen su propio cálculo, que bueno, en esta clase no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver si nos da tiempo en alguna otra clase que tengamos. A continuación vamos a ver unos videos del software SP-Maths que comentamos al principio de la clase y que nos van a servir para igualmente diseñar diseñar el espesor, ¿no es cierto? Ya esta vez con un software de elemento finito que nos va a permitir evaluar las tensiones en cada punto de la losa y poder estimar de mejor manera los espesores, mucho mejor que un método gráfico, ¿no? Entonces vamos a compartir nuestra pantalla para ver los videos.
Se puede ver la página web donde están los videos. Hola. Voy a separarme ahora a una página diferente y voy a volver a compartir. Ahora sí. Un segundito. Ya. Ahora sí vamos a compartir el video. SPMATS 10 comes with a brand new user interface and reporting features. We have also added a templates module to facilitate quick and easy creation of foundation models. All the required modeling tools have been made available in the ribbon. To aid in modeling, SPMATS features structural grids. Grids in both X and Y directions can be quickly generated using the generate command. Slabs of different shapes can be drawn by using the slab tool. Dimensions and coordinates can either be entered graphically or by using the dynamic input box. Errors, if any, can easily be rectified using the undo and redo commands. Select a slab and modify its properties in the left panel. Selecting allows editing tree by using tools in the panel toolbar. Columns and piles can easily be defined, assigned, modified, and deleted. Views can easily be changed using view controls, improving model visualization. Assigning and editing of loads have also been simplified. They can be assigned one at a time, or assigned loads can easily be selected and edited in the left panel. It is also possible to use multiple viewports both during modeling and investigation phases. Display tab off and adjusting the sizes of various model elements. Any created models can be easily rendered in 3D to get a feel of the actual structure. Use the Solve tab to optimize mesh criteria and modify various solver options. SPMATS generates enhanced contours as solution results. Values at any point in the contour can be obtained by simply moving the cursor to that point. The left panel can be used to navigate between various contours.
Deformed shape with different scale factors is available to understand the foundation behavior. The reporter module can be used for viewing, customizing and printing or exporting the reports in various formats. Thank you for watching. Please visit structurepoint.org for more information. Bien, vamos a seguir viendo otros videos a continuación sobre la misma línea del SP-Max. SP-Mats facilitates easy creation of models. The project left panel is open by default when you create a new file or load an existing file. Here, you can modify various project properties and information. The icons in the ribbon let you enter different scopes of the program to create multiple grid lines at once. Perdón, creo que se colgó ahí un poco. Vamos a ver de... SP-Mats facilitates easy creation of models. The project left panel is open by default when you create a new file or load an existing file. Here, you can enter or modify various project properties and information. The icons in the ribbon let you enter different scopes of the program. To create multiple grid lines at once, click the Generate icon. Enter number of grid spaces times grid interval in the grid spacing box. You can also create grid lines at multiple intervals by separating the grid intervals by space. After you are done entering the coordinates, press Enter. You can create slabs using the slab scope. Rectangular, circular or polygonal slab shapes are available. To draw a slab shape using the mouse, select the desired tool and click on the workspace to begin drawing. Move your mouse until the desired size is achieved and click again to finish. Slab shapes can also be created by using the dynamic input box. To display the dynamic input box, press Enter or simply start typing. This time, type in the width and height for the rectangular slab and press Enter to finish drawing. The Select scope can be used to select and edit various items in your model. Objects in the active viewport can be edited using the tools available in the left panel toolbar. To merge slabs, select the slabs that you want to merge, and click the Slabs Merge tool. To offset a slab, select it and click the Slabs Offset tool. In the input box that appears, specify the offset distance and press Enter. The Snap Drafting mode provides a way to specify precise locations within the viewport.
It is also possible to split the slab into different parts by using the split tool. Click on the screen to specify the start point of the cutting line. Next, click on the screen to specify the end point of the cutting line. You can quickly change the properties of an object by selecting it and editing its properties in the left panel. Let us add some columns. If you have already defined a column type in the definitions dialog, simply select it from the label drop-down menu in the left panel. You can assign multiple columns at once, or assign them individually by clicking on the model. You can use the node scope to create standalone nodes. Nodes can be created one at a time, or many at a time in linear and circular patterns. The ortho drafting mode constrains cursor movement to horizontal or vertical direction. SP-Mats also allows adding of restraints in form of nodal springs in slave nodes. Using the load scope, you can assign area and point loads to the model. SP-Mats allows existing loads or replace them completely. Area loads can only be assigned to slabs. Note that downward forces have negative values. Thank you for watching. Please visit structurepoint.org for more information. SP-Mats makes it very easy to edit existing models. Users can open an existing model by using Open Project, or by clicking on one of the files in the recent list. All the required editing tools are available in the left panel toolbar of the Select scope. Several commands can be executed graphically too. To move items graphically, select the items you want to move and drag them from the base point to the designated location. Similarly, the pick points on slab edges and vertices can be used to adjust slab dimensions. Individual vertical and horizontal grids can be added manually. The location of grids can be selected graphically, or by entering the coordinates of the insertion point. It is also possible to reset the grid's labels using the Reset Labels command. Slabs command also allows adding of openings. Simply change the section type to opening and start drawing. Slabs can also be drawn one on top of the other. New columns can be added using the Columns command from the ribbon. To define new columns, click on the arrow right next to column label in the left panel to display Columns Definitions dialog box. Click New. Enter the column label. Select the type, and enter the desired dimensions. Click OK in the Definitions dialog to save the changes. Notice that the new defined column is available in the Label drop-down menu in the left panel. Selecting the entire model shows all the selected objects in the left panel. Clear all selections except the columns and assign the new one. To add new area load, select the desired slab and enter the load value in the left panel. Various items in the model can be toggled on or off using the Display Options panel. You can also change the item scales and annotations. SP-Mats environment. This makes it easy to view and compare two models together. Any change in one viewport is reflected in the other.
When working with multiple overlapping slabs, the Arrange tool allows users to decide the order of slabs in case one slab on top of another. It should be noted that the properties of the slab on top are considered for solving the model. Openings are always on top regardless of the order they are drawn in. Thank you for watching. Please visit structurepoint.org for more information. SPMATS provides various meshing and solving options, and gives both graphical and text out. Once the model creation is completed, click in the ribbon. The Solve menu, containing solver options and mesh options, will appear in the left panel. The analytical model options, such as maximum allowed mesh size, circle segments, and maximum allowed aspect ratio, are user inputs that can be changed based on the specific model needs. As a rule of thumb, as the mesh size and circle segments get finer, and the aspect ratio gets closer to 1, the results become more accurate. The solver can be invoked using the Run button in the Solve panel. When the solution is successfully completed, a contour map showing downward displacement envelope is displayed. Moving the mouse cursor over the contour shows resulting contour values. Internal forces, soil pressure, slab displacement and required reinforcement are all presented graphically using the contour maps. Display options allow users to remove elements borders, show slab undeformed and deformed shapes, change the deformed shape scale, and display nodes and elements numberings. The Tables module is accessed from within the main program window by clicking the Tables command from the ribbon. Alternatively, Tables module can also be accessed by pressing the F6 key. The Tables module interface enables the user to view program inputs and outputs in tables and export them in different formats. If the model has not been executed yet, then the Tables module will only contain a list of input data tables. When a model has been successfully executed, the Tables module will also display the output data tables. Based on the user needs, tables can show inputs and outputs for the entire model, or for specific range of nodes and elements. The selected ranges apply to all relevant tables. It is also possible to export the results tables to be used elsewhere. Thank you for watching. Please visit structurepoint.org for more information. SPMATS has built-in results and reporting modules to evaluate results and create reports. Reporter module can be accessed from within the main program window by clicking the Reporter button in the ribbon. Alternatively, Reporter module can also be accessed by pressing the F7 key. The Reporter module enables the user to view, customize, print and export reports in different formats. If the model has not been solved, then the Reporter module will only contain tables related to inputs. When a model has been successfully executed, the Reporter module will also display the output data tables. Users can navigate the report using the table of content or by using the Explorer panel. The Explorer panel consists of all the available report items, classified into sections and arranged hierarchically. Each item listed in the Explorer panel is preceded by a checkbox. The user can check or uncheck the checkbox to
include or exclude the items or sections from the report. Based on the user needs, reports can show inputs and outputs for the entire model, or for a specific range of nodes and elements. After customizing the report, users can export and/or print the report by pressing Export Print button. The report can be exported in various formats. Once the work in window. Users can add any desired diagram from the viewport to the report by clicking on Add to Report command in the Reporter drop-down menu. This can also be done by right-clicking on the active viewport and selecting the Add to Report option. The diagram in the active viewport can be printed or exported directly using Print Export command in the Reporter drop-down menu. The same command is also available in the right-click menu of the viewports. Settings command in the ribbon allows users to modify various program settings. SPMATS also features several import and export options. Grids, loads and load combinations can be imported and exported. Columns and piles information can be exported directly from SPMATS to SP column using Export to SP column CTI files command. Thank you for watching. Please visit structurepoint.org for more information. Bien, entonces pudimos ver ahí algunos videos. Hay muchos más videos tutoriales acerca del programa SPMATS. Y es un software que lo pueden adquirir con 15 días de prueba, gratuito. Y de los 15 días de prueba, por supuesto, tienen que pagarlo. Así que es un software específico desarrollado por la PCA para poder analizar este tipo de pisos sobre suelo. Si no hay preguntas al respecto, entonces vamos a finalizar la clase del día de hoy. Y retornamos el día sábado con la clase del doctor Yatsen Maldonado. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.